En el programa de la noche hemos querido hoy también invitar a una de las protagonistas de esa noticia, es María Lorena Gutiérrez. Ella es la ministra entrante, fue nombrada hace pocas horas como ministra encargada de Minas y Energía de Colombia. Doctora María Lorena, bienvenida al programa La Noche de NTN 24, la escuchan en todo el continente americano. Muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. Ministra, ¿cuál es la situación hoy en términos energéticos en el país? ¿Estamos o no en una crisis energética? Estamos en el nivel mínimo de lo que pueden tener los embalses. El fenómeno del Niño lo veníamos manejando muy bien con el Ministerio de Minas y Energía, el mismo presidente Santos. Desde el año pasado se han tomado todas las medidas para que las termoeléctricas estén funcionando, para que todas las plantas, estamos importando energía desde Ecuador. Sin embargo, desafortunadamente tuvimos dos incidentes en el país que ocasionaron, digamos, la situación de ahora. Uno es Guatapé, la mayor hidroeléctrica del país, genera el 11% de la energía, tuvo un incendio, está completamente apagada y alimenta otros dos embalses que son muy importantes también en la generación eléctrica, que son las playas y San Carlos, que está completamente apagado también. Entonces, ese incidente más el de Termoflores, que es una termo muy importante para el Caribe, que también tuvo unos daños, ocasionan que tengamos el nivel de embalses en un nivel mínimo que tenemos que preservar para no tener después un racionamiento o un apagón. Entonces, lo que el presidente Santos quiere, una vez fue informado de esto el viernes pasado, es que seamos mucho más proactivos, que seamos más, que todos pongamos de nosotros para lograr un ahorro entre el 5 y el 10% del consumo de energía. Doctora María Lorena, es evidente que el fenómeno del Niño ha venido afectando ya hace varios años a Colombia. ¿Era previsible de alguna manera que los daños que iba a causar o las consecuencias que iba a generar fueran tan graves para Colombia? ¿En qué falló el gobierno nacional? O mejor aún, ¿en qué falló el Estado? ¿En qué fallaron los últimos gobiernos? ¿De quién es la culpa de lo que está sucediendo? No, mire, yo creo que el sector eléctrico es un ejemplo para el país en el tema institucional, en las empresas que tiene. En la regulación yo creo que tenemos que hacer unos cambios, pero claramente esto se debe al fenómeno del Niño. Es el más fuerte, el más seco, con menos lluvias que ha tenido la historia de este país. Entonces, y veníamos manejando, sucedieron estos dos impases, pero la verdad... creo que esto no es una culpabilidad ni de este gobierno ni del anterior. Obviamente cuando hay crisis uno encuentra oportunidades. Esta es una oportunidad también para ser mucho más flexibles, para mejorar la regulación que tiene la CREC, que creo que es una entidad muy seria y respetada, pero que también se tiene que ajustar a las nuevas realidades y tiene que responder, digamos, a estas nuevas realidades que enfrenta el mundo con estos fenómenos climáticos. Ministra, en este momento... Quizás la preocupación más grande que tienen los colombianos es ese eventual apagón, ese eventual racionamiento de energía. ¿De qué depende en este momento de que en Colombia no haya un apagón? De que todos ahorremos. Tenemos que ahorrar entre el 5 y el 10%. El 70% de la demanda son de los hogares y de los pequeños comerciantes, el 30% de los industriales. Ayer el presidente Santos sacó dos medidas, una la del ahorro, el garrote y zanahoria, es por cada peso que usted ahorre, le vamos a dar otro peso. Es muy fácil ahorrar, es apagar las luces, es desconectar los equipos eléctricos, es no usar el microondas, es usar la lavadora una vez al día, es que las personas que viven en tierra caliente no pongan su aire acondicionado a 17, 18 grados como es lo normal, sino a 22, que es la temperatura ambiental. Todos podemos ahorrar, si ahorramos ese 10% de energía, podemos evitar cortes. Ministra, ¿y cuándo vamos a saber si hay o no apagón? ¿Cuándo sabremos si realmente los colombianos hicieron ese ahorro que está pidiendo el gobierno nacional? El mismo presidente le hará seguimiento diario e informará al país cómo va el nivel de ahorro, cómo va el nivel de los embalses. Y por ahora no estamos hablando de racionamiento, sino ojalá evitemos unos cortes programados que no dañen a la economía,
que no nos afecte, pero yo estoy segura que con el apoyo de todos los colombianos vamos a lograr este ahorro. Ministra, ¿pero es inminente un apagón en Colombia? No, un apagón, Jefferson, estamos hablando de unos cortes programados que no afecten tanto a la economía, pero estoy segura que nos tienen que apoyar todos ustedes y en especial los medios de comunicación para crear esa conciencia, esa pedagogía. No estamos ahorrando. En enero y febrero consumimos mucho más energía que en enero y febrero del año pasado. Entonces necesitamos de verdad la colaboración de todos, de los jóvenes, de los niños, de las señoras, de los señores, de los industriales, de los comerciantes, de los centros comerciales, de los hoteles y pues los medios de comunicación que deben ser nuestros grandes socios en esta campaña pedagógica. Ministra, dentro de lo que habló el presidente hubo un punto que no quedó muy claro y ese que tiene que ver con esos estímulos, es decir, con ese dinero que se ahorrarán las personas que dejen de consumir la misma cantidad de energía que quizás consumían el mes anterior. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De qué fondo? ¿Cómo lo tiene planeado el gobierno? Muy buena pregunta, porque para aclararle a los colombianos que esto no sale del presupuesto general de la nación. Es una bolsa, si las personas que van a pagar más, que es el garrote, pues vamos a tener unos recursos que compensa a las personas que están ahorrando. Pero supongamos que de verdad todos los colombianos, y logramos que todos ahorren, que nadie pague por consumir más, los generadores son los que van a pagar estos recursos. Ministra, y también el presidente hablaba de los privados, es decir, de los empresarios. Si ellos de alguna forma logran producir su propia energía, es decir, producir su propia energía a través de plantas de electricidad, muy seguramente les va a salir más caro que comprársela al sistema energético del país. Por lo tanto, van a preferir comprársela al sistema energético. ¿Habrá estímulos quizás para el combustible, para esos empresarios que decían generar su propia energía a través de plantas? No, yo creo que ese es el apoyo que ellos nos están dando. Lo que estamos haciendo ahora con los industriales es una política, es una medida que también tomó el presidente Santos ayer, y muchos de estos industriales pueden autogenerar, o sea, generar su propia energía. ¿Qué pasaba? Que hasta hoy la compraban en el sistema porque era mucho más barato que generarla. Lo que estamos haciendo es compensando ese valor y se los estamos pagando a precio de bolsa. Ministra, para finalizar, porque sé que tiene hoy una agenda muy apretada, ¿qué le puede responder usted a quienes aseguran que el gobierno fue demasiado lento en tomar estas decisiones, teniendo en cuenta que el fenómeno del Niño ya se venía a venir, la catástrofe ya era evidente y solo hasta ayer el presidente anunció esas primeras medidas contundentes que de alguna manera obligan a muchos a dejar de consumir la misma energía, es decir, a ahorrar energía? Mire, si usted revisa todas las medidas que hemos tomado desde el año pasado, hasta que tuvimos lamentablemente estos dos incidentes que le digo de Guatapé, de EPM y de Termoflores en el Caribe, teníamos el colchón perfecto para asumir este fenómeno. Las termos estaban funcionando a su mayor capacidad, estamos importando energía de Ecuador, todas las plantas están funcionando, pero lamentablemente la mayor hidroeléctrica tuvo este problema y la gente tampoco nos ha funcionado la campaña de ahorro como sí funcionó con el agua. Con el agua tuvimos una medida también de zanahoria y garrote, hemos ahorrado agua, la gente ha ahorrado agua, pero en energía claramente la semana pasada vimos que estamos consumiendo más energía. Entonces por eso estamos en esta campaña de conciencia, de que por favor tratemos de ahorrar ese 10% de energía en todos los hogares y en los diferentes lugares del país. Y ojalá los colombianos accedan a esa petición que hace el gobierno nacional. Doctora María Lorena Gutiérrez, ministra encargada de Minas y Energía de Colombia, muchas gracias por haber estado con el programa La Noche. A ustedes muchas gracias y de verdad les agradezco todo el apoyo todos los días en que antes de empezar el programa La Noche le recuerden a la gente la necesidad de ahorro. Así será, ministra. Vuelvo nuevamente a Bogotá, Colombia, con el congresista Iván Duque, senador de Colombia por el Partido Centro Democrático. ¿Qué opinión tiene usted frente a lo que le preguntaba la ministra en lo que tiene que ver con la acción que ha tomado el gobierno nacional? ¿Usted cree que ha sido eficaz o fue tardía? Pues Jefferson, es que me parece cantinflesco
escuchar al gobierno. Es que en el mes de octubre, cuando hicimos el debate de control político, dijimos lo que estaba pasando con el parque térmico. El gobierno salió a aumentar las tarifas después de las elecciones y dijo que con esas medidas no se iba a presentar ninguna situación de estrés. Y mire dónde estamos. Después le veníamos diciendo al ministro, ¿dónde están los niveles de embalses reales? El ministro ocultando el problema. Y ahora, después de que ocurre lo de Guatapé, por presiones que nosotros también hicimos para que la información se conociera, nos enteramos con que los niveles de embalse están en niveles muy distintos y así lo registró el último informe de XM. Y lo más triste es que todos los colombianos hemos pagado una oferta en firme de energía de 200 y nos venían ofreciendo 184 y ahora resultaron los consumidores que han pagado el cargo por confiabilidad debiéndole al país y sometiéndose a un sistema de penalización. ¿Por qué no le están cumpliendo al país quienes recibieron ese cargo por confiabilidad? ¿Por qué la CREC nunca exigió que al ser una especie de cobertura financiera hubiera una reserva técnica por parte de los generadores? En fin, estamos viendo es el cataclismo de las fallas de regulación de la CREC, la inacción del gobierno y ahora resulta que los consumidores salimos a tener que deber. Y le debo decir una cosa, el gobierno le está diciendo mentiras a los ciudadanos porque le está diciendo que le va a compensar individualmente en su tarifa. Entonces yo pregunto, si alguien pagaba antes 200.000 pesos de luz y el próximo mes paga 100.000, ¿quiere decir que le va a salir gratis la tarifa según lo que el gobierno está anunciado? Mentiras, el gobierno está hablando de un esquema de zonificación por barrios, por zonas. Entonces no importa que usted haga el ahorro, si colectivamente en la zona donde usted está residiendo no se dio el ahorro, usted no va a recibir la remuneración. Que le digan la verdad a los colombianos, no más mentiras con la energía. Y me parece muy grave que el gobierno esté jugando póker, apostándole a que va a llover y no tomando las medidas inmediatamente que le está pidiendo la propia XM como operadora del sistema. Doctora Ángela Montoya, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ¿cuál es su opinión frente a la acción que ha tenido el gobierno en este momento? ¿Cree usted que ha sido acorde o ha sido tardía? Bueno, yo quiero aprovechar para contestar algunas de las aseveraciones que ha hecho el senador Iván Duque, a quien respeto mucho, pero básicamente cuando se dice que se están diciendo mentiras, eso no es así. Todos los días cualquier persona puede entrar al portal de XM y revisar cómo está el nivel de los embalses. Aquí nadie ha dicho que los niveles de los embalses estén en porcentajes distintos a la realidad, porque somos los más interesados en que los modeladores del sistema, que es la empresa XM, y el Centro Nacional de Operaciones, así como el Centro Nacional de Despacho, tengan la información. Es una obligación. Este es un sector altamente regulado, es un sector que entrega sus cifras y el nivel de los embalses ha estado todos los días, digamos, en la página de XM, quien modela valga la redundancia, los modelos para ver cuál es la realidad energética colombiana. Ahora bien, el tema de la realidad de cómo está el sistema, claramente en diciembre, el senador Duque se está refiriendo a la situación de diciembre, cuando se estaba diciendo que íbamos a pasar el fenómeno del Niño sin necesidad de un racionamiento o un apagón. Pero yo quiero informar que las eventualidades que se han presentado, tanto en Guatapé, que lo ha mencionado el exministro Amílcar, como, y la ministra María Lorena Gutiérrez, como el daño en un mantenimiento preventivo de la planta Flores 4, son eventualidades que sucedieron hace muy pocos días. Le quitaron al sistema, a nuestro sistema eléctrico, un gran pedazo de la generación, es decir, no tenemos y no contamos con esa energía. Contábamos con ella, sucedió el impasse de Guatapé, un daño desafortunado, un incendio, estuvieron los bomberos 12 horas apagando ese incendio, EPM ha hecho todo lo humanamente posible por arreglar ese problema en el menor tiempo posible, de igual manera Celsia en su planta Flores 4. Entonces aquí no se trata de mentiras, se trata de la realidad del sector. ¿Qué es lo que tiene el sector? Yo digo que el cargo por confiabilidad
si no hubiéramos tenido ese cargo por confiabilidad, el país hoy sí estaría pagado. Porque ese cargo por confiabilidad, que no es más que un diseño, además es un diseño internacional, es un diseño que se ha hecho en muchos países del mundo donde la canasta de generación es una canasta mixta. Hoy las plantas de generación térmica están respaldando el sistema, dando el respaldo que se requiere. ¿Y por qué digo yo muy rápidamente que sirvió el cargo por confiabilidad? Porque el 100% de las plantas de generación están generando. Una planta, de esa planta no me quiero referir, esa planta no está en mi gremio, una planta que se declaró indisponible el año pasado, pero hoy la totalidad de las plantas están entregando la energía. Pero también rápidamente voy con el señor Amílcar Acosta. Ya le doy el derecho a réplica al senador Iván Duque, que quiere referirse a lo que ha dicho la doctora Ángela Montoya. Doctora Amílcar, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes muy brevemente, cuando la doctora Ángela Montoya, inclusive cuando el senador Iván Duque hablan de ese cargo de confiabilidad, específicamente a qué se están refiriendo y cuál es el papel que está jugando ese cargo, esos cerca de 8.000 millones de dólares que en los últimos 10 años ha recogido el Estado y que de alguna manera muchos esperaban que ese dinero en este momento fortaleciera de alguna manera esas empresas que generadoras de energía que están buscando paliar esa crisis. Bueno, el cargo por confiabilidad se ha definido o se ha entendido de alguna manera como una especie de seguro, un seguro que los usuarios del servicio de energía hemos venido pagando a través de la factura como si fuera una prima. Ahora bien, este seguro, como cualquier otro seguro en el mundo, tiene una cobertura limitada. ¿Cuál es el límite de esta cobertura que ofrece el cargo por confiabilidad? Es la disponibilidad de las plantas que reciben esa remuneración. Esto es, que en el momento en que la planta sea requerida para ser despachada, esté en condiciones de generar la energía en firme que ha comprometido a través de una relación contractual que se establece a partir de una resolución de la CREG. ¿Qué está pasando hoy? Hoy en día, todo el parque, tanto térmico como hídrico de generación, ha estado disponible, que es lo que demanda el cargo por confiabilidad, que las plantas estén disponibles. Las únicas que se habían declarado indisponibles y que por ello fueron intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos, fueron las de Termocandelaria. Y ahora, ante la situación que se presentó primero en Guatapé y luego en Termoflores, estas plantas que estaban como reserva, estaban como respaldo en manos de la superintendencia que las intervino, entraron también a operar, o sea que también estaban disponibles. Esto me lleva a concluir que el objeto del cargo por confiabilidad se ha cumplido. Otra cosa muy distinta, y eso ha sido materia de controversia, es saber si todos los recursos que han recibido las empresas que están siendo objeto de este cargo por confiabilidad ha sido invertido en lo que debe ser invertido, que es para que las plantas estén disponibles, o si parte de esos recursos se desviaron. Y esa es la pregunta. Es una investigación que está adelantando la Contraloría General de la República, pero que hasta ahora no se conocen sus y que finalmente va a determinar qué sucedió, si fueron utilizados eficazmente o no esos 8.000 millones de dólares de los que se han venido hablando en los últimos días, que fueron recibidos gracias a ese cargo de confiabilidad. Rápidamente, antes de irme a comerciales, señor Iván Duque, su réplica a lo que plantea la doctora Ángela Montoya. Pues mire, Jefferson, yo la doctora Ángela la respeto mucho. La doctora Ángela representa el gremio que ha recibido ese cargo por confiabilidad. Y acá están diciendo que gracias a ese cargo no estaríamos apagados. No, señor, es que técnicamente estamos apagados si Ecuador no nos estuviera vendiendo la energía.
Eso hay que decírselo a los colombianos. Es que si en Ecuador no se estuviera vendiendo, no tenemos la capacidad autosuficiente de suplir al mercado después de haber pagado esos recursos. Y adicionalmente, los colombianos hemos pagado para recibir un ENFIC, una energía en firme, que es para un cálculo sencillo de 200, y los colombianos hemos recibido 184, es decir, ni siquiera hemos recibido a plenitud lo que hemos pagado, y ahora adicionalmente vamos a salir a deberle al sistema con una propuesta del gobierno de supuestamente garrote y zanahoria, y en realidad le están pasando la factura a los usuarios que hemos pagado por ese seguro y que ni siquiera hoy, si no es por Ecuador, lo estaríamos recibiendo. Pues, senador, tengo que hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos desde diversos ángulos analizando esta crisis energética que amenaza con un racionamiento o lo que muchos califican como un apagón en Colombia. Voy a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes al tema de análisis del día de hoy. ¿Qué opinan ustedes del manejo que le ha dado el gobierno de Colombia a la crisis energética que enfrenta el país? Vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora. Cecilia Castro dice lo siguiente: lamentable, muy mal manejada. Hace menos de 5 años nos decían que éramos una casi potencia energética. ¿Qué pasó? ¿Nos dormimos? Le damos otra opinión. Es Julio César Vázquez. Afirma que la verdad no cree que este problema sea solo del gobierno Santos. Son problemas que vienen desde hace mucho más tiempo. Y le damos uno más. Soledad Arias nos dice hasta ahora: por favor, necesitamos saber qué pasó con el cargo de confiabilidad. Ese silencio es un descaro en crisis energética. Vamos a una primera pausa y ya regresamos al programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.